Desde el principio de los tiempos, mucho antes de la creación del ser humano, Dios pobló los cielos con seres de asombrosa belleza y poder, los ángeles. Estos seres, nacidos de la pura voluntad divina, fueron creados con un propósito claro y trascendental. Cada ángel no era simplemente una entidad espiritual, sino una manifestación del orden celestial que Dios había establecido en los confines del universo. Su existencia misma reflejaba la grandeza y sabiduría infinita del Creador. Desde su creación, los ángeles fueron organizados en una jerarquía divina. Algunos, como los serafines y querubines, habitaban cerca del trono de Dios, llenos de luz y fuego, cantando alabanzas eternas y reflejando la gloria celestial. Otros fueron asignados a misiones más específicas, como mensajeros entre los cielos y la tierra, guardianes de la creación o incluso guerreros celestiales en la lucha contra el mal. Cada ángel tenía un propósito sagrado que cumplir dentro del plan divino, y su existencia se regía por una sola ley: la obediencia absoluta a Dios. Pero la grandeza de los ángeles no solo radicaba en su poder o en su cercanía a Dios. Lo que los hacía aún más especiales era su libre albedrío. Dios, en su infinita sabiduría, les había dado la capacidad de elegir. A pesar de su perfección, los ángeles no eran autómatas, sino seres capaces de tomar decisiones por sí mismos. Este don del libre albedrío era tanto una bendición como una prueba, pues con él venía una responsabilidad inmensa: seguir el plan divino y permanecer leales a su Creador. Dentro de este ejército celestial, uno de los ángeles destacaba por encima de todos. Su nombre era Lucifer, conocido como el portador de luz. Lucifer era la joya de la creación angelical, un ser tan hermoso y poderoso que se encontraba en lo más alto de la jerarquía celestial. Era un líder nato, y su presencia irradiaba majestad. Sin embargo, en su interior comenzaba a gestarse una sombra, un sentimiento que, con el tiempo, pondría en peligro el equilibrio perfecto del cielo. Los ángeles, en su conjunto, eran los guardianes del orden divino. Desde las profundidades del universo, se aseguraban de que la creación funcionara de acuerdo al plan de Dios. No había desorden ni caos. Todo era paz, armonía y obediencia en los cielos. Sin embargo, la libertad de los ángeles también significaba que el mal podía nacer incluso en los lugares más sagrados. ¿Qué ocurriría si uno de estos seres perfectos decidiera rebelarse? Y así, con el don del libre albedrío otorgado por Dios, comenzaba a formarse una historia que cambiaría los cielos para siempre. Un conflicto que no solo afectaría a los ángeles, sino a toda la creación, estaba a punto de desatarse. Todo comenzaría con Lucifer, el más brillante de los ángeles, y aquellos que eligieron seguirlo en su fatídica decisión. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Cómo fue que estos seres divinos creados para el bien y la luz terminaron cayendo en el abismo de la oscuridad? Esto nos lleva al siguiente capítulo, donde una rebelión se gestaba en el corazón del cielo. Lucifer, impulsado por un deseo incontenible de poder, comenzaría a sembrar las semillas de la traición, arrastrando consigo a 4 de los más poderosos ángeles. A pesar de la perfección que reinaba en los cielos, algo oscuro comenzó a gestarse en el corazón del ángel más brillante. Lucifer, cuyo nombre significaba portador de luz, estaba destinado a ser un líder, una guía para los demás ángeles en su devoción y servicio a Dios. Pero la belleza, el poder y la posición privilegiada de Lucifer comenzaron a alimentar en él una semilla de orgullo, una pequeña chispa que pronto se convertiría en una llama imparable. Lucifer empezó a contemplar su propio reflejo y en su corazón nació el deseo de ocupar un lugar que no le pertenecía. ¿Por qué, se preguntaba, debía someterse al mando de Dios? Después de todo,
Él era el más poderoso y hermoso de los ángeles. Su luz brillaba como ninguna otra en el cielo y poco a poco su orgullo se transformó en ambición. Este ángel perfecto no deseaba seguir sirviendo a Dios, sino ser como Dios. Su deseo de supremacía no tenía límites. Lucifer comenzó a sembrar dudas entre los otros ángeles, convenciendo a muchos de ellos de que su causa era justa. Les prometió libertad, poder y autoridad, algo más allá de lo que jamás podrían obtener si seguían bajo el mando de Dios. Entre estos seguidores, 4 ángeles destacaron por su lealtad y poder: Azazel, Belial, Samyasa y Abadón. Estos serían los que la historia recordaría como los 4 ángeles caídos, aquellos que lideraron junto a Lucifer la traición más grande que jamás haya sucedido en el cosmos. La rebelión de Lucifer no fue impulsiva, fue cuidadosamente planeada. Utilizando su carisma y su influencia, comenzó a reclutar a otros ángeles, haciendo que cuestionan el orden establecido. Su argumento era seductor. ¿Por qué debían seguir siendo sirvientes si tenían el poder de gobernar? ¿Por qué permanecer en la sombra de Dios cuando ellos mismos podían crear un nuevo orden, uno donde no habría sometimiento, solo igualdad y poder compartido? Los ángeles que escucharon a Lucifer, incluidos los 4 ángeles caídos, se sintieron atraídos por esta visión. La promesa de poder y libertad los cegó. Lo que Lucifer les ofrecía era la oportunidad de ser dioses por derecho propio, una rebelión contra el orden divino que Dios había establecido. Los 4 ángeles caídos en particular se sintieron profundamente conectados con esta causa, pues cada uno de ellos tenía sus propios deseos ocultos. Azazel, el más guerrero entre ellos, anhelaba el control sobre los secretos del poder. Belial, el ángel de la corrupción, veía la posibilidad de extender su influencia por la creación. Samyasa, siempre envidioso del rol de los humanos en el plan divino, deseaba una creación a su medida. Y Abadón, el destructor, ansiaba un mundo donde el caos fuera su dominio. Lucifer convenció a estos ángeles de que la rebelión no solo era posible, sino necesaria. Bajo su liderazgo, podrían derrocar a Dios y establecer su propio reino celestial, uno donde ellos serían los soberanos. Así, el grupo de rebeldes creció hasta que llegó el momento de actuar. Lucifer, en su arrogancia, creyó que podía desafiar al mismísimo Creador y ganar. Sin embargo, lo que Lucifer no anticipó fue la resistencia. Aunque logró convencer a 1/3 de los ángeles del cielo de unirse a su causa, había otros que permanecieron firmes en su lealtad a Dios. Entre ellos se encontraba el arcángel Miguel, el líder de los ejércitos celestiales, quien al enterarse de los planes de Lucifer, juró detener su traición a cualquier costo. Así, en los cielos se formaron 2 bandos. Por un lado, los seguidores de Lucifer, entre ellos los 4 ángeles caídos que estaban listos para desatar una guerra sin precedentes. Y por otro lado, los ángeles fieles, que se preparaban para defender el trono de Dios. Las tensiones estaban en su punto máximo, y la rebelión estaba a punto de explotar en una batalla cósmica que sacudiría los mismos cimientos del cielo. Lucifer había logrado lo que parecía imposible: dividir el cielo en 2. La traición estaba consumada, pero la batalla apenas comenzaba. Los cielos, que alguna vez fueron un lugar de paz y armonía, ahora se convertirían en un campo de batalla celestial. La lucha entre el bien y el mal estaba por desatarse en toda su intensidad. Y lo que estaba en juego no era solo el dominio de los cielos, sino el destino de toda la creación. Así es como, tras la rebelión, se desató la batalla celestial. Los ángeles, que alguna vez fueron hermanos, ahora se enfrentaban como enemigos mortales. Pero, ¿quién ganaría esta guerra sin cuartel? ¿Qué destino les aguardaba a Lucifer y a sus seguidores, incluidos los 4 ángeles caídos?
La respuesta vendría en forma de fuego y juicio en el siguiente episodio de esta épica historia. El cielo, alguna vez lleno de paz y armonía, estaba ahora envuelto en una tensión indescriptible. La rebelión de Lucifer había alcanzado su punto crítico y el destino de toda la creación dependía del resultado de la batalla que estaba por comenzar. De un lado, el ejército celestial fiel a Dios, encabezado por el arcángel Miguel, el guerrero implacable que defendía la justicia divina. Del otro lado, Lucifer, junto con los 4 ángeles caídos, Azazel, Belial, Samyasa y Abadón, quienes habían sido seducidos por las promesas de poder y libertad que Lucifer les ofreció. La rebelión fue una guerra cósmica, una colisión entre fuerzas inimaginables que alteraría para siempre los cielos. Los ángeles, que alguna vez fueron hermanos, ahora se encontraban cara a cara como enemigos. Las espadas de luz fueron desenfundadas, las trompetas sonaron y la batalla celestial comenzó. Lucifer, en su orgullo, estaba convencido de que su victoria era inevitable. Su ejército de ángeles rebeldes, aunque reducido en comparación con los fieles, estaba formado por algunos de los seres más poderosos del cielo, incluidos los 4 ángeles caídos, cada uno con habilidades extraordinarias. Azazel, con su dominio sobre la guerra y el conocimiento prohibido de las armas, lideraba a los más fieros entre los rebeldes. Belial, maestro de la manipulación, trataba de sembrar caos en las filas enemigas, corrompiendo corazones. Samyasa, siempre celoso del plan de Dios para los humanos, luchaba con un odio desenfrenado, buscando destruir todo lo que se interpusiera en su camino. Y Abadón, el destructor, traía consigo la promesa de ruina y desolación, ansioso por ver el cielo reducido a cenizas. Pero el arcángel Miguel, el líder de los ejércitos de Dios, estaba preparado. Se le había encomendado una misión sagrada: defender la gloria de Dios y restaurar el orden celestial. Al grito de guerra de «¿Quién como Dios?», el arcángel Miguel y sus ángeles fieles descendieron con una fuerza incontenible. Cada golpe de sus espadas de fuego era un recordatorio de que la justicia divina no podía ser desafiada. La batalla fue feroz. Las estrellas mismas parecían temblar mientras los ángeles chocaban en el cielo, con rayos de luz y truenos resonando en todas las direcciones. Los poderes de Lucifer y sus seguidores eran grandes, pero los ángeles fieles tenían la fuerza de la verdad y la justicia de su lado. Miguel, con su espada en alto, avanzaba hacia Lucifer, mientras los ejércitos combatían a su alrededor. El cielo se transformó en un campo de guerra épico, donde cada movimiento, cada destello de luz, era una lucha por el alma del cosmos. Los 4 ángeles caídos, leales a Lucifer, demostraron ser oponentes formidables. Azazel lanzaba rayos de destrucción, y sus tácticas de guerra eran astutas, tratando de debilitar a las fuerzas celestiales. Belial, con su astucia, intentaba dividir a los ángeles fieles con promesas de poder y seducción. Samyasa combatía con odio, buscando destruir cualquier indicio de orden. Y Abadón, como un huracán de caos, se desataba sobre los cielos, buscando arrastrar consigo todo lo que pudiera. Sin embargo, la fuerza de los rebeldes no era suficiente para vencer a los ejércitos del cielo. A medida que la batalla se intensificaba, el poder de Dios sostenía a los ángeles fieles, y el arcángel Miguel, imparable en su misión, se enfrentó finalmente a Lucifer en un duelo decisivo. Los 2 ángeles más poderosos del cielo se encontraron frente a frente, y el choque de sus espadas hizo temblar el universo. La luz y la oscuridad se enfrentaron en un duelo de poder, pero al final, el orgullo de Lucifer no fue suficiente. Con un golpe final de su espada, el arcángel Miguel derribó a Lucifer, quien cayó del cielo junto con sus seguidores.
Los ángeles rebeldes, incapaces de soportar la luz de la justicia divina, fueron expulsados de los cielos. Mientras caían, sus gritos de furia resonaban por todo el cosmos, pero ya no había marcha atrás. La rebelión había sido sofocada y el cielo restaurado al orden. La expulsión de Lucifer y los 4 ángeles caídos fue un evento monumental, uno que cambiaría para siempre la estructura del universo. Estos seres, que alguna vez habían habitado en las alturas celestiales, ahora eran condenados a las profundidades de la oscuridad. Lucifer, quien había sido el más brillante de los ángeles, ahora se convertiría en Satanás, el adversario de Dios y el enemigo de la creación. Los 4 ángeles caídos, ahora desterrados de la luz, se convertirían en líderes del mal, cada uno destinado a cumplir un papel oscuro en el mundo que estaba por venir. El cielo, tras la expulsión de los rebeldes, recuperó su paz, pero el daño estaba hecho. La rebelión de Lucifer y la caída de los ángeles sería recordada para siempre como un recordatorio de que incluso los más grandes pueden caer si permiten que el orgullo y la ambición dominen sus corazones. Con la caída de Lucifer y los ángeles caídos, el mal había sido expulsado del cielo, pero su influencia no terminaría allí. A partir de ese momento, estos seres caídos buscarían vengarse de la creación, encontrando un nuevo objetivo en la humanidad. El siguiente capítulo de esta historia se desarrolla en la tierra, donde la influencia de estos ángeles caídos tendría consecuencias devastadoras. Tras la derrota en la batalla celestial, la rebelión liderada por Lucifer y sus ángeles caídos llegó a su amargo fin. El cielo, que alguna vez había sido su hogar, ya no les pertenecía. En su orgullo y ambición, estos ángeles habían desafiado el orden divino, buscando arrebatarle a Dios el poder y la gloria que solo Él merecía. Ahora, la justicia divina caería sobre ellos con todo su peso. Dios, en su infinita sabiduría y rectitud, no permitió que el mal quedara sin castigo. Lucifer, junto con los 4 ángeles caídos, Azazel, Belial, Samyasa y Abadón, fue llevado ante el trono celestial para enfrentar el juicio definitivo. Ellos, que alguna vez fueron criaturas de luz, estaban a punto de experimentar la más terrible de las consecuencias, el destierro eterno del cielo, alejados para siempre de la presencia de Dios y de la vida celestial que una vez conocieron. Este fue un momento trascendental en la historia del universo. Lucifer, el antiguo portador de luz, había sido reducido a un ser corrompido por el odio y la soberbia. Ahora, ante el juicio divino, su derrota era total. Ya no era el ángel glorioso que había caminado entre las estrellas, era Satanás, el adversario. Los otros 4 ángeles caídos, quienes habían seguido su causa con fervor, también enfrentaban su destino. Dios decretó que estos seres rebeldes serían desterrados del cielo y enviados a las profundidades del abismo, conocido como el infierno, un lugar de oscuridad eterna, de tormento y separación absoluta de la luz divina. El abismo, creado como el destino final de los seres que se oponen al orden de Dios, estaba destinado a ser su nuevo hogar. La belleza del cielo y la gloria de la presencia de Dios serían reemplazadas por el dolor, el vacío y la desesperanza. La luz de la justicia había prevalecido sobre la oscuridad de la rebelión. La caída de Lucifer y los ángeles caídos no fue simplemente una expulsión física, fue un destierro espiritual, un rompimiento definitivo con la divinidad. Estos seres, que alguna vez fueron parte integral del plan celestial, ahora estaban condenados a un destino donde el sufrimiento no conocía fin. Mientras eran arrojados al abismo, los cielos se sacudieron. El peso de su condena resonaba en el cosmos, y las huestes celestiales observaban en silencio cómo aquellos que se habían rebelado contra Dios descendían a su castigo eterno.
El infierno se consideraba como un lugar de fuego y oscuridad impenetrable. Estaba reservado para los ángeles caídos y, eventualmente, para aquellos que elegirían seguir el mismo camino de rebelión. Azazel, quien había sido un maestro de la guerra, ahora sería encadenado, privado del poder que tanto valoraba. Belial, el ángel de la corrupción, enfrentaría un castigo donde su manipulación y engaños no tendrían cabida. Samyaza, cuya envidia hacia la humanidad le había corrompido, se vería atrapado en un abismo sin fin, lejos de cualquier posibilidad de redención. Y Abadón, el destructor, sería encerrado, incapaz de causar la destrucción que tanto anhelaba. Mientras descendían hacia las profundidades, el dolor de su separación del cielo se intensificaba. El castigo era más que físico, era una ruptura total con la santidad y el amor de Dios. Cada momento en el abismo sería un recordatorio eterno de su traición, de su decisión de abandonar la luz por el orgullo, de cambiar la gloria por la destrucción. En su caída, comprendieron que ya no había vuelta atrás. A partir de ese momento, los ángeles caídos, condenados a las profundidades, se convirtieron en los señores del mal, atrapados en el infierno, pero con un deseo insaciable de venganza. El odio que sentían por su derrota y destierro alimentaba su propósito. Buscarían influir en la creación de Dios desde las sombras, especialmente en la humanidad, la obra maestra de Dios, para arruinar su relación con el Creador. El castigo fue justo, pero también fue severo. Dios, en su misericordia, había ofrecido a los ángeles la eternidad a su lado, pero aquellos que eligieron el orgullo sobre la obediencia encontraron un destino de tormento eterno. Este castigo también sirvió como advertencia para todos los seres del universo. La rebelión contra Dios trae consecuencias inevitables y devastadoras. La caída de Lucifer y los ángeles caídos fue un evento monumental que no solo alteró la estructura del cielo, sino que también marcó el comienzo de una nueva etapa en la historia cósmica. Los ángeles fieles celebraron la justicia de Dios, pero la batalla no había terminado. Aunque los ángeles caídos habían sido desterrados, su influencia perniciosa no terminaría con su exilio. Desde el abismo buscarían extender sus garras hacia la tierra, buscando corromper la obra maestra de Dios, la humanidad. Así, con su castigo sellado y su destino fijado, Lucifer y los 4 ángeles caídos comenzaron su existencia en las profundidades del infierno, donde su odio y rencor los consumirían, pero no extinguirían su deseo de venganza. El destierro de Lucifer y los 4 ángeles caídos al infierno no puso fin a su influencia. Al contrario, su resentimiento y odio por su expulsión se volvieron un combustible oscuro que impulsaría su venganza contra Dios. Al no poder derrotar a las huestes celestiales, los ángeles caídos volvieron su mirada hacia la creación más preciada de Dios, la humanidad. A partir de ese momento, su misión sería sembrar caos y corrupción entre los hombres, distorsionando la perfecta relación que Dios había establecido con sus hijos. Entre los relatos más impactantes de esta corrupción se encuentra el de los Nefilim, una raza de gigantes descrita en el libro de Génesis que nació de la unión prohibida entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres. Azazel, uno de los 4 ángeles caídos, tuvo un papel crucial en este oscuro capítulo de la historia de la humanidad. Se dice que fue Azazel quien enseñó a los humanos el arte de la guerra, cómo forjar armas de hierro y armaduras, promoviendo la violencia y la destrucción entre los hombres. Su intervención aceleró el derramamiento de sangre y la anarquía en la tierra, alejando a la humanidad de los caminos de paz y justicia que Dios había trazado. Junto con Azazel, Samyaza,
otro de los ángeles caídos, lideró a un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes que tomaron esposas humanas. Este acto de desobediencia no solo desató la creación de los Nefilim, sino que también simbolizó la ruptura entre el orden divino y la humanidad. Estos gigantes, producto de una mezcla prohibida entre lo celestial y lo terrenal, eran seres poderosos y corruptos que sembraron temor y caos en la tierra. Su existencia era un testimonio de la distorsión de la creación original, y su presencia contribuyó a la multiplicación del pecado. Los Nefilim no solo eran físicamente imponentes, sino también espiritualmente corruptos. Su influencia sobre la humanidad llevó a un aumento desmedido de la maldad, la violencia y la codicia. Las civilizaciones humanas que una vez habían florecido bajo la luz de Dios, se vieron envueltas en guerras y destrucción. El pecado, en todas sus formas, comenzó a propagarse rápidamente y la relación entre Dios y el hombre se deterioró cada vez más. Belial, el ángel caído de la corrupción, jugó un papel decisivo en fomentar la decadencia moral entre los hombres. Enseñó prácticas perversas y promovió la idolatría, incitando a los humanos a adorar falsos dioses y a entregarse a toda clase de depravaciones. Bajo su influencia, los humanos comenzaron a crear cultos paganos, erigiendo altares a dioses oscuros y sacrificando tanto animales como humanos en rituales sangrientos. La distorsión de la verdad divina era evidente, y los hombres, que una vez habían sido creados a imagen de Dios, ahora se entregaban a prácticas que los alejaban cada vez más de su propósito original. Abadón, cuyo nombre significa el destructor, también dejó su marca en la tierra, trayendo consigo la muerte y la devastación. A través de plagas, desastres naturales y guerras, Abadón buscó destruir tanto el espíritu como el cuerpo de los hombres, dejando un rastro de sufrimiento y desesperación a su paso. Su presencia en el mundo no solo marcaba el fin de la vida física, sino también la caída espiritual de aquellos que lo seguían. Abadón representaba la culminación de la destrucción, buscando aniquilar todo lo que Dios había creado con tanto amor y cuidado. La influencia de estos ángeles caídos no se limitaba solo a la violencia física o la corrupción moral. También extendieron su conocimiento prohibido, enseñando a los humanos secretos sobre la astrología, la hechicería y otras prácticas ocultas. Estos saberes, que en un principio parecían conferir poder y sabiduría a los hombres, solo les llevaron más lejos de la luz de Dios, introduciéndolos en un mundo de oscuridad espiritual. La humanidad, que una vez caminó en comunión con su Creador, ahora se encontraba envuelta en una red de mentiras, violencia y pecado. Este periodo de corrupción extrema finalmente llegó a un punto culminante con el diluvio en tiempos de Noé, un evento en el que Dios decidió purgar la tierra de toda esta maldad desatada por la influencia de los ángeles caídos y los Nefilim. Aunque el diluvio eliminó gran parte de la corrupción visible en el mundo, la semilla del pecado ya había sido plantada en el corazón de la humanidad. El legado de los ángeles caídos continuaría y su lucha contra los propósitos de Dios no había terminado. A lo largo de los siglos, los ángeles caídos, aunque desterrados y derrotados en el cielo, seguirán buscando formas de infiltrarse en los asuntos humanos, manipulando el destino de las naciones y las almas. Desde las sombras del infierno, continuarán ejerciendo su influencia, fomentando la rebelión contra Dios en los corazones de los hombres. Esta guerra espiritual, iniciada en los cielos, ahora se libraba en la tierra, y la humanidad, sin darse cuenta, estaba atrapada en el centro del conflicto entre el bien y el mal. La historia de los 4 ángeles caídos no solo está marcada por su rebelión y la corrupción que trajeron a la tierra, sino también por su destino final, profetizado en las Escrituras.
A lo largo de la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis, se revela que su influencia en el mundo no es eterna, sino que está destinada a culminar en el juicio final. La profecía advierte que estos seres no escaparán al juicio de Dios y su castigo final será tan drástico como su caída original. En Apocalipsis 9:1-11 se menciona a Abadón, también conocido como Apolión, el ángel del abismo, quien es liberado en los últimos días para desatar una plaga de langostas sobre la humanidad. Estas langostas, aunque no son criaturas comunes, representan el caos y la destrucción que Abadón trae consigo. Se dice que su poder es otorgado por un mandato divino, pero limitado en tiempo y alcance. Este pasaje nos muestra que los ángeles caídos, aunque poderosos, están siempre bajo el control de Dios y solo pueden actuar dentro de los límites que Él establece. El destino de Abadón al final es la destrucción definitiva en el lago de fuego, donde será arrojado junto con todos aquellos que se rebelaron contra Dios. El Apocalipsis 12:7-9 también revela un momento crucial en los eventos de los últimos tiempos: la batalla final entre el arcángel Miguel y las fuerzas del mal. Aunque ya fueron expulsados del cielo, esta vez, los ángeles caídos, encabezados por Lucifer, serán derrotados de manera definitiva y absoluta. La profecía nos dice que el arcángel Miguel y sus ángeles lucharán nuevamente contra el dragón, es decir, Satanás, y sus seguidores, incluidos los 4 ángeles caídos. En este enfrentamiento final no habrá lugar para la misericordia o la redención. Su destino será sellado para siempre. Sin embargo, antes de su juicio final, los 4 ángeles caídos tendrán un rol crucial en los eventos del fin de los tiempos. Apocalipsis 16:12-14 describen cómo estos ángeles desatarán plagas y desastres sobre la humanidad, preparando el escenario para la batalla de Armagedón, el enfrentamiento final entre las fuerzas del bien y del mal. Su misión en estos últimos días será engañar a los reyes de la tierra, incitándolos a unirse a la gran rebelión contra Dios. Bajo la influencia de estos ángeles caídos, la humanidad será arrastrada a su propia destrucción, siendo persuadida de que puede desafiar el poder divino. Uno de los eventos más intrigantes relacionados con el destino de los ángeles caídos se encuentra en Apocalipsis 9:14-15, donde se habla de 4 ángeles específicos que están atados junto al gran río Éufrates. Se menciona que en los últimos días estos ángeles serán liberados para matar a una tercera parte de la humanidad. Muchos eruditos han interpretado a estos ángeles como los mismos que cayeron con Lucifer. Según la profecía, su liberación será un momento de terror en la tierra cuando su sed de venganza y destrucción será finalmente desatada, causando caos y muerte en proporciones nunca antes vistas. Pero incluso en medio de su poder destructivo, su tiempo será breve, pues la justicia divina está cerca. El destino de los 4 ángeles caídos culmina en el lago de fuego, un lugar de tormento eterno preparado para el diablo y sus ángeles, como lo menciona Apocalipsis 20:10. Después de los eventos del fin de los tiempos, cuando la batalla final haya concluido y la creación haya sido purificada del mal, estos ángeles serán arrojados a este lago, junto con Satanás, la bestia y el falso profeta. Será el fin definitivo de su influencia y existencia, un castigo eterno por su rebelión contra Dios. Este destino profetizado no solo es un recordatorio de la soberanía y justicia de Dios, sino también un testimonio de que el mal, aunque poderoso, tiene un final. Los 4 ángeles caídos, que en su arrogancia creyeron que podían desafiar el orden divino, están destinados a enfrentarse a la ira de Dios. Su castigo será proporcional a los estragos que han causado a lo largo de la historia humana. Con esta visión apocalíptica, la narrativa de los 4 ángeles caídos llega a su fin.
Lo que comenzó como un acto de rebelión en los cielos y continuó con su corrupción en la tierra, terminará en su castigo eterno, aunque en su caída lograron engañar a una parte de la humanidad y sembrar el mal. Las profecías aseguran que la justicia prevalecerá. Estos seres que alguna vez fueron gloriosos, pero que se transformaron en corruptores de la creación, finalmente encontrarán su fin en el lago de fuego, donde la rebelión y el pecado serán erradicados para siempre. La historia de los 4 ángeles caídos es más que un relato de rebelión y condena. Es una profunda reflexión sobre los temas de la obediencia, el orgullo y las consecuencias del pecado. A lo largo de esta narración se nos presentan lecciones cruciales que resuenan no solo en el contexto bíblico, sino que también tienen relevancia en nuestra vida espiritual actual. Al examinar estos elementos, podemos encontrar una guía que nos ayude a navegar en un mundo lleno de desafíos y tentaciones. Primero, la obediencia se presenta como un pilar fundamental en nuestra relación con Dios. Los ángeles, creados como seres perfectos, tenían el propósito de servir y adorar a Dios. Sin embargo, la rebelión de Lucifer y sus seguidores nos muestra que incluso los seres más cercanos a Dios pueden elegir desobedecerla. Esto resalta la importancia de permanecer firmes en nuestra fe y en el cumplimiento de la voluntad divina. Al entender sobre la caída de estos ángeles caídos, nos recuerda que la desobediencia no solo lleva a la pérdida de la comunión con Dios, sino que también puede desencadenar consecuencias devastadoras, tanto para nosotros como para quienes nos rodean. El castigo divino es una realidad que a menudo se evade o minimiza en la cultura contemporánea. Sin embargo, la historia de los ángeles caídos nos recuerda que Dios es un juez justo. Su naturaleza exige que el pecado sea confrontado y que haya consecuencias para aquellos que eligen rebelarse contra él. La historia sirve como un llamado a la reflexión. ¿Cómo estamos manejando nuestras propias elecciones? ¿Estamos buscando agradar a Dios o estamos sucumbiendo a la tentación del pecado? Esta historia nos impulsa a vivir con integridad y que somos llamados a vivir con humildad, a buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas y ser conscientes de la batalla espiritual que enfrentamos cada día. Al final, la luz de Dios siempre prevalece, iluminando la oscuridad y derrotando el mal.